En este segmento se tocará el tema de los trámites aduanales que van a seguir inmediatamente después de haber resuelto toda la situación fiscal. Para ello, tenemos que hay el gran concepto del despacho aduanero. El despacho aduanero para importar o exportar, pero en este caso para importar, son todos aquellos actos, acciones, pasos, formalidades, documentos que se tengan que hacer antes, durante y después de su paso por la aduana. Esto quiere decir que si usted está importando, hay una serie de procedimientos a seguir antes, durante y después para cruzar la aduana. Entonces, ese concepto se llama despacho aduanero o despacho aduanal. Hay ciertos documentos, y esto depende mucho del país, que se están haciendo previos al despacho. Esto quiere decir que antes de importar hay un sistema, en el caso de México es la ventanilla única de comercio exterior mexicana, y bueno, tiene como 3 nombres: ventanilla digital, la famosa VUSEM que conocemos todos como VUSEM o ventanilla, para no entrar en controversias relativas al nombre. Y fíjese usted que los documentos antes de cruzar por la aduana se van a introducir en esa ventanilla. En muchos países del mundo así también sucede a través de un aviso o un documento electrónico. ¿Para qué se da esto? Supongamos una operación en lo particular. Vamos a importar de Vietnam unos zapatos. Esos zapatos de Vietnam nos los va a facturar un proveedor, Vietnamese Shoes, y nos va a expedir una factura. Esa factura la vamos a introducir en el sistema electrónico. En el caso de México es a través de un famoso COBE. El gobierno va a regresarnos una confirmación de esa aceptación a través de un documento electrónico. Lo va a hacer el gobierno. Tiene que haber algún acuse de recibo por parte del gobierno. Fíjese que esa operación es un documento previo al despacho. Le estamos haciendo saber al gobierno cuál fue el costo real de nuestra mercancía, y también le estamos haciendo saber al gobierno que vamos a hacer una importación, qué tipo de producto es, cuánto costó, etcétera, etcétera. De alguna manera, en algunos países esto se llama un aviso previo. Hacia allá vamos en la mayoría de los países, en la medida en que se instalan sistemas electrónicos para el control aduanal. En otros países no pasa esto. En otros países se contacta al agente aduanal desde antes, y el agente aduanal tiene preparados todos los documentos, y él va a ser el que se encargue de hacer estos documentos previos al despacho. Una vez que ya estamos en la aduana, en algunos países esto se llama ya despacho aduanero técnicamente, y en otros países va a ser la famosa entry of goods, la entrada de las mercancías. Esto quiere decir, es un proceso fronterizo, un proceso aduanal. Ahí es donde se tendrán que cumplir toda la serie de regulaciones de manera electrónica o de manera física a través de documentos físicos. Esto depende también mucho del país, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Y finalmente tendremos otros trámites que son posteriores al despacho. A veces en algunos países nos permiten presentar documentos posteriormente, porque el documento estaba en trámite. O a veces el gobierno podría hacer auditorías posteriores y necesitaríamos tener comprobantes electrónicos de todas las operaciones que hicimos. Entonces, los trámites aduanales son antes de cruzar la aduana, durante el cruce de la aduana o el despacho, y después de nuestro cruce por la aduana. Pongamos un ejemplo. Aquí hay la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, Canada Border Services Agency, a través de la cual usted podrá ver cuáles son los procesos de importación. Hay una guía, de hecho, para importación en Canadá, si es que usted nos ve desde Canadá. Así en su país habrá varios temas en cuanto a prohibiciones del gobierno, formas que se tienen que llenar, los trámites que se deben de hacer, cómo hacerle para pequeños negocios, cómo hacerle para grandes negocios. Los grandes negocios normalmente tienen la ventaja de hoy se puede certificarse con algunos
programas, como en el caso de México el nuevo esquema de empresas certificadas. Hay otros esquemas así, el CITIPAT es otro esquema de Estados Unidos. Casi todos los esquemas están alineados con el CITIPAT, que es un sistema antiterrorismo de Estados Unidos, el cual nos permite que una empresa certificada con ese programa pueda cruzar la aduana mucho más fácil en el 10% del tiempo que lo haría una empresa que no está certificada. Para ello se certifican procesos y todo eso. Así es que si usted está en el caso de una empresa grande que importa o exporta comúnmente, es muy relevante que usted o sus proveedores se certifiquen a través de algún programa antiterrorismo o algún programa aduanal que permita una importación mucho más fácil o a través, como decíamos antes, de un programa de gobierno. Bueno, así como vimos el caso canadiense, así igual será para buscar información en cuanto a los trámites aduanales en otros países. Quisiera yo comentarle que dentro de los trámites aduanales está la clasificación arancelaria. Decíamos que hay cosas que nos va a pedir la Organización Mundial de Aduanas. Fíjese usted que en el mundo hay algo que se llama el sistema armonizado. Como su nombre lo dice, hay una armonía entre los 190 países en cuanto a las mercancías, cómo las vamos a clasificar, qué números les vamos a asignar. Y es un convenio que se tiene con 190 países. Esto es, la lechuga romana va a hacer lo mismo en Italia que en Hong Kong que en Colombia. Tiene una clasificación arancelaria, una numerología, un código similar. En el caso de México esto se explica en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que tiene miles, si no es que millones de productos, cada uno con su código. Nosotros en español estamos utilizando la versión única en español o BUESA de este sistema armonizado, y de ahí parten cada uno de los países para hacer su propia ley donde se clasifican estas mercancías. Bueno, para nosotros la LIGIE o la TIGIE básicamente es lo mismo, ya no, para no meterme a terminología muy específica. Propiamente la LIGIE son 2 artículos de una ley enorme. Curiosamente es muy simpático que la ley tiene 2 artículos y es la ley, una de las leyes más grandes. Y la tarifa propiamente, que es donde vienen todas las clasificaciones, es el artículo 1. Es una clasificación muy técnica que no quiero meter. Lo que quiero que usted vea es que en su país va a haber una tarifa que le implica esos impuestos de importación y exportación. ¿A usted le interesa que esta ley dice los impuestos de importación? Puse aquí un ejemplo de si usted quisiera importar peces vivos. Vamos a sacar el puntero y veamos que tiene un código. Este es el Código Arancelario Universal. En inglés y en español vamos a utilizar la misma regulación porque tiene esto que ver con la Organización Mundial de Aduanas y los 190 países. Y dice aquí peces vivos. Después de ahí, obviamente usted me dirá, hay muchísimos peces vivos. Hay peces vivos para comer, para mascotas. En este caso pusimos peces ornamentales. Esto quiere decir que dentro de esta clasificación 0301 hay otra clasificación 10 que nos señala a los peces ornamentales que sirven de alguna manera de mascotas. Pero como hay mayor especificidad, la ley abre el campo para más clasificaciones dentro de los peces ornamentales. Entonces nos da una clasificación que se llama peces ornamentales, los demás peces vivos. Y de aquí nos vuelve a dar más, el número 91 nos da truchas. Esto es diferente, vea, porque la trucha no es un pez ornamental. Yo escogí aquí la trucha para que usted viera el ejemplo. Y finalmente hay varios tipos de truchas y tenemos otro número para esta trucha en lo particular, la salmotruta o todos los
nombres de la naturaleza que vienen ahí. Entonces este código de 8 a 10 números, dependiendo del país, es nuestra fracción arancelaria. Esto que tenemos aquí, esto es lo que nosotros llamamos fracción arancelaria. Notemos también que en el caso de los peces vivos, la unidad es la cabeza, es decir, vamos a pagar impuestos por cada cabeza de pescado que nosotros importemos. También tenemos que el impuesto en este caso es del 10%. Hay varios impuestos. Vea usted que la trucha tiene el 20% de arancel o de impuestos. Dentro de este tema hay típicamente 3 formas de pagar impuestos. El arancel ad valorem, en este caso es un 10% del valor en aduana que habíamos comentado. Podría haber un específico que sería a lo mejor $1 o $1 por cabeza de pescado, y en el caso de un impuesto mixto podría ser una combinación de ambos impuestos. Para eso nos sirve la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Voy a hacer en este momento otro ejemplo. Estamos ya en el ejercicio práctico, ya me pasé al buscador, ya estoy viendo en primer lugar la página más fácil, que yo considero más fácil para poder clasificar las mercancías. Lo voy a hacer de 2 maneras. Vamos primero al caso mexicano. Ya comenté el caso de la LIGIE, la voy a revisar, si me permite usted. La LIGIE, como yo le mencionaba, es una ley que tiene todas las fracciones arancelarias que nosotros vamos a necesitar. Bueno, en lo que descarga, fíjese que hay otros sistemas que nos facilitan la vida. En el caso de la LIGIE, para nosotros, pues normalmente la Cámara de Diputados la actualiza cada cierto tiempo. La Organización Mundial de Aduanas hace una actualización cada 5 o 6 años. No hay una regla en ese sentido. Aquí esta página de CISEX nos permite conseguir fracciones arancelarias mucho más fácilmente, mientras que en la ley podemos ver el texto completo. Ya tenemos aquí el texto completo que fue modificado hace algunos años, y pues aquí es lo que vemos, ¿no? El artículo 1 nos dice: los impuestos generales de importación y de exportación se causarán según corresponda de conformidad con lo siguiente, y nos vienen la sección 1 de animales vivos, capítulo 1, y así podríamos revisar todos los impuestos. Vea usted, por ejemplo, cabeza de caballo, 10% a la importación, 20% para otro tipo de caballos de raza pura, y así sucesivamente podríamos ver todos los impuestos, que en este caso solamente se indican para terceros países, el famoso erga omnes. Estamos hablando de terceros países con los cuales México no tiene ningún tipo de tratados. Vamos a ver en nuestra otra base de datos qué pasaría si nosotros tuviéramos algún tipo de tratado, qué impuestos se tendrían que cobrar. Bueno, nos vamos a la tarifa famosa, que es lo mismo que la ley, nada más que la tarifa es el artículo 1 de la ley. Veamos rápidamente aquí en animales vivos, veamos gallos, gallinas, etcétera. Aquí pavos, por ejemplo. Y ya tenemos aquí nuestra fracción arancelaria. Ya vio usted cómo pasé. Voy a recapitular un momentito más. Vea usted cómo me fui al capítulo 01, lo que llamamos el capítulo 01, animales vivos. Después me fui a la sección 0105, y posteriormente aquí ya tenemos nuestra fracción arancelaria para pavos o gallipavos, que ahora esta es una mezcla genética. Toda esta cuestión de las mezclas genéticas y las mezclas que no lo son, pero tienen que ver con algún tipo de hibridación de la raza, pues también nos provocan problemas en la clasificación arancelaria, pero eso trasciende otro concepto llamado merceología, que tiene que ver con el estudio de las mercancías. Bueno, vemos que en el caso de la importación nos da un arancel de 10%, exento para exportar, es decir, los mexicanos no pagamos impuesto cuando exportamos los pavos, sino cuando el país importador recibe esa mercancía. Normalmente, algunas excepciones existen.
nos dice una serie de restricciones, documentos que necesitamos presentar, pero además hasta abajo nos va a decir en nuestros tratados de libre comercio si está exento o no. Vea usted que el caso del pavo está exento para todos los tratados que tenemos con Estados Unidos, Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Colombia, el que fue G3, que ahora es G2, el acuerdo que tenemos con Japón, que de alguna manera también es tratado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los tratados tenemos, y hay algunas exclusiones que podrían aplicar. Vayamos ahora, sin mayor preámbulo, a ver que en Estados Unidos es la misma herramienta, es la misma Harmonized Tariff Schedule. Ve usted la página hts.usitc.gov. También tenemos animales vivos. Vamos al capítulo 1, sección 1, capítulo 1. Tenemos aquí bovinos. Bueno, es cosa de empezar a ver. Vea usted, aquí nos va a aparecer que tenemos para países en general libre de impuestos, y aquí nos va a aparecer algún tipo de tasa de impuesto en lo particular. Vea usted, por ejemplo, que aquí aplicaría una tasa del 20%. Habría que ver en lo particular de qué es esa tasa, y aquí hay otro tipo de tasas que se aplican y excepciones también a los tratados. Si usted quisiera buscar por capítulo, también se puede hacer a través de la página del International Trade Commission o el ITC famoso de Estados Unidos, si queremos importar a ese país. También, en tercer lugar, si queremos importar a Europa, hay el famoso código TARIC. El TARIC es el código que en Europa tenemos para la importación, igualito que el que nosotros tenemos, basado en las mismas regulaciones de la Organización Mundial de Aduanas. Veamos algún ejemplo. Supongamos que se estuviera importando de Argentina hacia España, por poner un ejemplo. Nos pide búsqueda avanzada. Bueno, podemos ir al buscador directamente. Ok. Dice aquí, perfecto. Ya tenemos ahí la descripción de nuestra mercancía. Nos va a dar una serie de posibles clasificaciones. Ok, supongamos que fuera esta. Y nos aparece la tarifa no preferencial, que sería terceros países, y las tarifas preferenciales, justo como lo hemos visto anteriormente. Podría ser que nosotros deseáramos revisar la regulación con mayor detenimiento, y sería cosa de buscar. Así es que ya con esto tenemos una idea de cómo buscar nuestra Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, o TARIC, o como se llame en su país.